Bienvenidos a la Escuela Bíblica Integral. Vamos a continuar dándole los principios para usar correctamente la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y en este caso vamos a abordar un tema que lo llamamos la norma celestial para sustentar a los ministros del Evangelio. Vamos a tener el texto basado en 1 Corintios 9, 13 y 14. 1 Corintios 9, 13 y 14 dice de la siguiente manera: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto lo que tiene que ver con sostener a los ministros del Evangelio ha creado una cantidad de conflictos, de diversidad de opiniones, diversidad de divisiones en el cuerpo de Cristo por criterios diferentes, como por ejemplo algunos sostienen que el Antiguo Testamento tiene una continuidad literal para el Nuevo Testamento y otros sostienen que el Antiguo Testamento ya no cuenta porque tenemos un nuevo pacto y en este nuevo pacto tenemos nuevas cosas, de manera que el Antiguo Testamento no se aplica al Nuevo Testamento. Esto, por supuesto, que genera un conflicto entre muchos, especialmente los líderes, que son los que mayormente enseñan en las iglesias. Pero en realidad no es un conflicto doctrinal, aunque parece serlo, porque es una necesidad de claridad. Y el problema de la confusión se debe a que hay interpretaciones aisladas del contexto, hay opiniones personales, hay imposiciones inventadas, asociaciones incoherentes, y todo se debe a la falta de un criterio correcto de interpretar el texto bíblico. ¿Cuál es el camino correcto? El Nuevo Testamento presenta un modelo claro y transparente. El propósito siempre es de edificar, nunca dividir o contrariar ni humillar. La verdad en contexto elimina dudas y trae paz, edificación y unidad. Entonces vamos a hacer un análisis primero al texto para que luego hagamos el análisis al contexto. Como estamos analizando versículos 13 y 14 de 1 Corintios capítulo 9, que es escrito a los gentiles, a los corintios, pero que también la iglesia no solamente eran gentiles, sino judíos también. Los primeros que se convirtieron, según el libro de Hechos, capítulo 18, los primeros que se convirtieron fueron judíos. Pero también se convirtieron muchos gentiles. Y Pablo le escribe a la iglesia que estaba integrada por judíos y gentiles. Y él les dice lo siguiente: ustedes no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan. Esta era una verdad clara expresada en el Antiguo Testamento. En el libro de Números capítulo 18 y en todo el libro de Levítico están planteadas todas estas verdades para sostener a los que ministraban en las cosas escogidas por Dios, que era la tribu de Leví, y de la tribu de Leví venía la descendencia de Aarón, que ministraban los sacerdotes en el templo. Entonces usa ese principio. Ustedes no sabían eso. Claro que sí lo sabían. Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo y bajo el entrenamiento directo de Jesús, según Gálatas capítulo 1 y segunda de Corintios capítulo 12, explica el apóstol que el Señor le
orientó, que Él mismo ordenó, como dice en el versículo 14. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Vean lo siguiente. Él comienza el versículo 14 con un adverbio de modo, así también, que podemos decir de otra manera, de esta manera o de la misma manera. De la misma manera como, que así como los que ministraban en las cosas sagradas en el templo eran sostenidos por los demás israelitas, porque ellos estaban dedicados a la obra. Entonces, dice que así también, de la misma manera que Dios usó el principio de sostener con ofrendas y diezmos a los que trabajan en el templo, así también ordenó el Señor. Es decir, de la misma manera ordenó el Señor. Fíjense que es una orden del Señor, no es una sugerencia de Pablo, no es una recomendación, es una orden del Señor. Que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. De manera que la palabra ordenó significa no solamente un imperativo, una orden que da el Señor a todos los creyentes que son ministrados, son dirigidos, son guiados, son pastoreados, para que sean sostenidos o vivan del Evangelio. Fíjense que aquí tenemos una orden que es un imperativo de acción continua, es decir, sigan haciéndolos, sosteniéndolos con las ofrendas y los diezmos de la misma manera que se hacía en el templo con los sacerdotes y levitas que ministraban allí. Entonces aquí tenemos la claridad. Si usted no toma en cuenta el contexto y hace el análisis correspondiente, no logra encontrar. Y fíjense que estamos hablando del Nuevo Testamento. Por otro lado, entonces encontramos que los que anuncian, es decir, los que están predicando el Evangelio, los que están enseñando el Evangelio, los que están edificando, los que están consolando, los que están exhortando con la palabra de Dios, están dedicados a este trabajo. Entonces dice que están anunciando estas verdades, entonces que vivan, que sean mantenidos por orden del Señor. Entonces aquí está expresamente claro que el mismo principio que se usó en el Antiguo Testamento es el mismo principio que se usa para el Nuevo Testamento. Pablo entonces comienza, cuando analizamos el contexto, veremos por qué el apóstol Pablo expresa esto. Fíjense que ese mensaje va dirigido tanto a judíos como gentiles que se congregaban en la iglesia, y las iglesias del primer siglo estaban llenas de judíos y de gentiles. Y el apóstol hace, mirando el contexto, vamos al versículo 1 del mismo capítulo 9 para que podamos apreciar por qué en el contexto el apóstol hace una argumentación, porque lo estaban desconociendo su ministerio, su trabajo en el Señor. Y entonces él comienza con una serie de argumentaciones que él dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Cualquiera puede negar que yo soy un apóstol, fui un enviado de Dios para ustedes, y que mediante la gracia de Dios me permitió ganarlos para Cristo. De manera que si alguien niega que yo soy apóstol, ustedes no lo pueden hacer,
porque yo los gané para Cristo. Yo llegué a ustedes con el Evangelio de Cristo en obediencia al Señor. Entonces, ese planteamiento que ustedes tienen contra mí, no pueden negar la realidad de que yo los gané para Cristo. Pero muchas personas, como dice él, contra los que me acusan, esta es mi defensa. En 2 de Corintios capítulo 11, Pablo está planteando allí que unos judíos se habían enseñoreado de los corintios, se habían guiado para enseñarlos, para pastorearlos, pero les cobraban y le imponían su voluntad sobre ellos. Y Pablo lo explica claramente en la segunda carta a los Corintios capítulo 11. Y estos que estaban guiando o creando ese conflicto, habían hecho oposición contra Pablo para que los hermanos desconocieran a Pablo y su ministerio y la autoridad que el Señor les había dado. Y entonces Pablo dice, no tenemos derecho de comer y beber. Ustedes no comen y beben también. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas o Pedro. Él dice, no solamente de comer y beber, tenemos derecho también de tener una familia, de tener una esposa, de tener unos hijos, porque tenemos los mismos derechos que ustedes también tienen como seres humanos creados por Dios. Y entonces él les plantea lo siguiente, y él dice, de manera lógica, Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y Dios tiene cuidado de los bueyes. ¿Lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Aquí el apóstol está diciendo a los corintios, mire, toda persona que trabaja disfruta de los beneficios de su trabajo. No hay ningún trabajador que emplea su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos, sus destrezas, ya sea en el área de diversión, en el área de productividad, en el área de impuestos, en el área educativa, en cualquier área, toda persona que está dedicado a cumplir un rol de progreso, de beneficio, genera sus ingresos. Eso es natural, porque Dios está pendiente aún de los animales. Por eso Dios ordenó a los israelitas que dejaran que los bueyes mientras trabajaran también comieran del fruto que se estaba cosechando. Y Dios tiene cuidado, dice el apóstol, de los bueyes. Entonces, fíjense que si Dios tiene cuidado de un animal, cuánto más una persona. Entonces Dios le está diciendo aquí, a través del apóstol Pablo, hermano, así como todos los que llevan el Evangelio están edificando, están consolando, están exhortando, estos que están dedicados a la administración tienen derechos también de comer, de beber, de tener una familia y de cubrir sus necesidades básicas. No se opone el apóstol a que los que ministran el Evangelio sean sostenidos, porque es una orden del Señor. Y entonces él continúa diciendo, fíjense que analizando el contexto vamos encontrando la lógica del planteamiento de Dios a través del Espíritu Santo que nos va aclarando las cosas.
Y él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Aquí Pablo le plantea este argumento. Mire, los que los han alcanzado para el Señor, los que los están edificando, los que los están consolando, los que los están exhortando, los que los están guiando, los que están invirtiendo su tiempo, su esfuerzo en aprender, en cumplir una labor espiritual. Porque lo espiritual tiene trascendencia eterna. Porque cada creyente que aprende, que desarrolla sus dones, que agrada al Señor y que va creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, será recompensado en la venida del Señor Jesucristo, y también ese galardón va a continuar adorando y ministrando con esa recompensa según Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Entonces, aquí encontramos que los valores espirituales tienen recompensa eterna, mientras que todo su esfuerzo que hace aquí en lo material, usted puede alcanzar infinidad de cosas, almacenar cosas, bueno, hacer, ser el héroe, ser lo máximo, pero esto material que no tiene incidencia con lo espiritual, todo se pierde aquí. Vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Pero en lo espiritual, porque ningún trabajo en el Señor es en vano. Fíjense que siguiendo esa misma línea de pensamiento, el apóstol aborda esta situación que él dice entonces que de la misma manera que estos tienen derecho, entonces los que trabajaban en las cosas sagradas que Dios ordenó que se dedicaran al templo y le ordenó al pueblo de Israel que se encargará de mantenerlos con las ofrendas y los diezmos, porque ellos tenían derecho, estaban ministrando unos valores eternos, no temporales. Así que si alguien le sirve con valores temporales a estos que ministran al Señor, entonces también recibirá la bendición y la gracia del Señor, porque ningún trabajo en el Señor es en vano. El apóstol también en el contexto posterior, él dice, bueno, pero yo no me he aprovechado de ustedes, aunque tengo el derecho, pero por haber una conflictividad aquí, yo decidí no poner un conflicto más para que ustedes me sostuvieran. Pablo no negó que muchos hermanos lo ayudaban y lo apoyaban en su ministerio, especialmente los filipenses. Pero aquí el apóstol Pablo, frente a esta situación, que es la defensa, pero pone claro el mensaje, que algunos dicen, no, el diezmo no, pero si usted examina con cuidado, aunque no usa la palabra diezmo, ¿cómo se sostenían los que ministraban en el altar, en el templo, según el Antiguo Testamento? Indudablemente que era con las ofrendas y los diezmos. Y cuando él dice que de la misma manera, el mismo principio queda aplicado, ¿verdad? No siguiendo la ley como estaba establecida, sino que usa el mismo principio de ofrendas y diezmos para sostener a los que trabajan en la obra del Señor. Entonces, creo que esto está, si lo interpretamos a la luz de su contexto, vamos a tener claridad, comprensión sobre esta situación. Ahora, hay algunas cosas que son importantes que consideremos como observaciones importantes sobre este tema. Así como los sacerdotes y levitas fueron ministrados por el diezmo y las ofrendas, de la misma manera como orden del Señor. Fíjense que no es una recomendación ni una sugerencia, es una orden del Señor para que sea obedecida a todos los que reciben a Jesús como su Señor y su Salvador. Algunos usan 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, sacándolo del contexto para hacer aplicaciones a los que ministran. Porque Pablo usa ese contexto para motivar a los hermanos a levantar una ofrenda para ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén que estaban pasando por una hambruna en Jerusalén.
Entonces, en ese contexto no está hablando de sostener a los hermanos, sino sencillamente de levantar ofrenda para ayudar a hermanos necesitados. Si usted analiza la porción bíblica y lo analiza en todo su contexto, usted encontrará que eso se refiere a las ofrendas para ayudar a los hermanos, no para los que ministran. En 1 Corintios capítulo 9 sí es expreso, es conclusivo. Por otro aspecto que debemos considerar es que los pastores y demás ministros que participan de este derecho deben enseñar y motivar correctamente sobre la obediencia al Señor con estos principios establecidos por Cristo. Es decir, debemos enseñar claramente la verdad como Dios la tiene planteada y motivar a los hermanos a la obediencia. Pero estos principios establecidos por el Señor no hace que los pastores, los líderes que gozan de este derecho, den órdenes, manipulen y ofendan a los hermanos sobre este deber. Fíjense que en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 4, él dice a los que dirigen la obra: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjense lo siguiente allí. Dice que debe los que apacientan la obra cuidar de la obra, no por fuerza. Es decir, nada de violencia, imposición o obligación. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No para lucrarse, sino como una manera de generar los ingresos necesarios para responder a sus necesidades básicas y que también puedan ayudar a otros. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplo de la grey. Fíjense, no es como el Señor el que da las órdenes, el que manda, el que exige. Muchos hasta exigen, ordenan a los hermanos, los amenazan, los menosprecian, los regañan porque no están dando los diezmos. No es la imposición humana, eso está prohibido por el Señor para los que dirigen. Debe motivar a los hermanos para la obediencia de sus corazones y debe enseñar que es importante obedecer al Señor sin imponer, solamente enseñar lo correcto y dejar que los hermanos decidan si andan en la verdad o van contra la verdad. Entonces es una cosa que tanto los creyentes en la iglesia, un creyente normal, no debe permitir que le hagan imposiciones y le den órdenes sobre este asunto, porque eso está prohibido para los líderes. Por otro lado, también debe entender que no debe contrariar esta verdad, sino someterse a ella, porque es una orden del Señor. Fíjense que los falsos profetas, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, del 1 al 3, que uno de las características de los falsos profetas que introducen encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, fíjense, avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Hay mucha gente teniendo el evangelio, teniendo la fe como una mercadería para fines lucrarse ellos mismos, ¿verdad? Y exigir, y muchos hasta llegan a
al abuso de decir que Dios me ordenó, Dios me mandó, cuando eso está prohibido por las Sagradas Escrituras, que Dios le ordenó que le ordene a los hermanos tal o cual cosa. Eso está prohibido en las Escrituras. Solamente los falsos profetas hacen esas declaraciones que Dios me dijo, Dios me mandó, Dios me ordenó, porque eso está prohibido. Somos siervos del Señor y debemos servirle de buena voluntad, pero lo que está escrito en la palabra Dios no lo contradice. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por otro lado, los hermanos deben entender que el que ministra también tenga un ingreso digno, es decir, que cubra sus necesidades básicas sin dificultad y sin mezquindad del que ayuda. Y tampoco es que si usted está dando, luego no diga, ah, mira, yo te di tal cosa. Por eso dijo el Señor que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. No es que el hermano está aportando y luego saca a relucir lo que él da. No, no es para gloria suya ni gloria mía. Es para gloria de Dios y en lo más secreto posible. En Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruya, porque debe ser una persona agradecido el que aporta. Y agradeciendo también al Señor, porque el Señor nos ha dado demasiado y nos exige pues que aportemos para su obra. También en 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que todo aporte que se haga para un siervo de Dios debe hacerse de corazón y como para el Señor, porque la orden viene del Señor y la recompensa la va a dar el Señor. De manera que eso tiene que ver entre usted y Dios. Por otro lado, hay hermanos que están enseñando fuera de sentido en Malaquías 3, 8 al 10, que dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjense que algunos acusan a los hermanos. Usted no está diezmando, está robando a Dios. Ok, le está dando una reprensión que no le ha sido dada a usted reprender a los hermanos cuando es un deber del creyente obedecer voluntariamente, porque no debemos ser los señores, los impositivos sobre esto, ni humillarlos ni menospreciarlos. Pero aquí dice que ellos habían robado a Dios por violando la ley y por lo tanto al violar la ley quedaban bajo maldición. Los que enseñan esto ignoran que toda la maldición por la desobediencia a la ley quedó eliminada en Cristo y que ahora el creyente es bendecido con la bendición que Dios le dio al patriarca Abraham. Pablo lo enseñó por el Espíritu Santo en Gálatas 3, 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino el que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y note aquí en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo mismo plantea el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, que él dice que tenemos toda la bendición en Cristo Jesús, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjense que Cristo aquí
la maldición por quebrantar la ley, Cristo la quitó del creyente en el Nuevo Testamento. Ya no hay maldición, lo que hay es bendición. Por lo tanto, esa maldición que está planteada en Malaquías no tiene nada que ver con un creyente. Pero la obediencia como principio de ofrendas y diezmos está vigente porque es una orden expresa de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y dada para gentiles y para judíos de igual manera para sostener a los que ministran al Señor. Fíjense que haciendo el análisis, si encontramos claramente que las ofrendas y los diezmos son en el Nuevo Testamento una ordenanza del Señor. Y Pablo dice que él recibió esa revelación del Señor y recibió esa orden de enseñar a los creyentes, a las iglesias, mediante el poder del Espíritu Santo, para que los creyentes tengan claridad sobre estas cosas. Entonces, si analizamos el texto en su contexto, evitamos caer en contiendas, en malas interpretaciones, en falta de edificación, en polémicas, porque la raíz del asunto está en no saber el uso correcto de los principios de la interpretación, y a eso muchos hermanos uno oye cosas disparatadas porque en lugar de analizar el texto como está planteado, buscan pasajes aislados, sacan de su contexto pasajes y los aplican de manera incoherente y no conveniente. Vamos a seguir compartiendo estos principios de la interpretación bíblica, y si usted está interesado en seguir aprendiendo o recibir un entrenamiento personalizado, bueno, comuníquese porque le daremos la información de cómo comunicarse conmigo, y de esa manera podemos seguir un entrenamiento personalizado o tener unas interacciones personalizadas. Dios me lo bendiga y les damos la información de cómo comunicarse conmigo, y de esta manera seguimos compartiendo la palabra de Dios. Dios me lo bendiga de manera abundante.